Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 3 que ustedes tenían que leer y la idea es que podamos explicar algunos de los conceptos principales con respecto al Estado. Por eso les preparé como esta especie de filminas, como para no olvidarme de los temas importantes que quería resaltar. La cuestión del Estado nos va a llevar unas cuantas clases, porque si nosotros logramos desentrañar lo que son los modelos de Estado-mercado desde que el Estado se conformó como tal en Argentina, fue atravesando por diferentes momentos hasta, ponemos como fecha el 2001, porque hasta ahí claramente se pueden observar tres modelos de Estado-mercado bien claros. A partir del 2001 y con la crisis que irrumpió y que rompió tanto las estructuras económicas, sociales como políticas, empezamos a transitar un proceso de idas y vueltas entre los modelos antes establecidos y bueno, ya nos situamos en el plano de la actualidad, que no están completamente definidos ni por los historiadores ni por los politólogos. Entonces vamos a tratar de trabajar y de desentrañar estos tres primeros modelos para después poder tener mejores herramientas como para analizar lo que es el periodo actual, ¿no? Bien, arrancamos por el principio. Nosotros vamos a ver al Estado y lo vamos a ver en relación con la unidad anterior que nosotros vimos, que era la unidad de poder, ¿no? Entonces, el Estado establece una relación de poder político. Si bien nosotros en la unidad anterior vimos todas las relaciones de poder por las que el ser humano se ve atravesado, específicamente cuando hablamos de Estado, hablamos de relaciones de dominación política, específicamente, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en la primera parte del libro que, del capítulo 3, que tienen como diferentes definiciones de Estado, ¿sí? Obviamente estas definiciones son una sumatoria, digamos. Nosotros podemos ver al Estado como una institución de dominación política en un territorio delimitado, pero también la podemos ver al Estado como una relación social histórica, es decir, como una institución que permanece a lo largo del tiempo y que establece relaciones de dominación política que van variando en su tono o en sus características, ¿sí? Los modelos de Estado no son inocentes, sino que establecen relaciones sociales entre las clases sociales que muchas veces favorecen a algunas clases sociales y perjudican a otras, ¿no? Entonces, el Estado también puede verse como una relación social histórica. Bien, me interesa poner de manifiesto, en primera instancia, que así como ustedes vieron generalmente en historia y geografía, que el Estado se compone de elementos, y que ustedes eso lo tienen claro, para hacer un Estado necesitamos 4 elementos, ¿sí? Por un lado necesitamos, a ver, tenía otra filmina que acá, la última. Para hacer un Estado se necesita tener una población, ¿sí?, delimitada, consolidada, un territorio también delimitado y consolidado, poder y derecho, es decir, necesitamos establecer una forma de gobierno, una forma en la que se distribuya el poder, y derecho, que implica un ordenamiento constitucional, ¿sí? Y por último necesitamos soberanía. Soberanía, no solamente la soberanía popular que otorga legitimidad a un gobierno, sino la soberanía en tanto que el Estado es una institución con la suma del poder público reconocido por otros estados. Es decir, no somos Estado si otro Estado puede tomar decisiones dentro del territorio argentino. Es decir, recién vamos a ser Estado cuando el Estado argentino sea soberano, ¿sí?, no tenga por encima ningún poder que limite sus decisiones. Entonces, estos elementos que ustedes siempre vieron son como la condición previa para que el Estado exista. Ahora, también es cierto que hay un paso previo a estos elementos, o si quieren, concomitantemente. Para que se dé un Estado tiene que haber procesos, ¿sí? Entonces, para definir al Estado tengo que tener en cuenta los elementos y que esos elementos estén consolidados, y a su vez tengo que tener en cuenta los procesos que son necesarios para que un Estado también se dé.
En primera instancia, lo que nosotros necesitamos es la concentración del poder, ¿sí? Un poder que esté concentrado. No puede existir un Estado en el que existan diferentes focos de poder, o donde el poder esté atomizado, o dividido entre diferentes centros. No, para ser un Estado, el Estado tiene que tener una concentración del poder. Ahora voy a explicar específicamente a qué nos referimos con esto, a partir de un ejemplo, y les va a quedar un poco más claro. Una vez que se concentra el poder y ese Estado empieza a tomar decisiones, esas decisiones tienen que ser cumplimentadas por la ciudadanía en un determinado territorio. Y para esto, siempre que se generaron los Estados modernos y que los Estados modernos concentraron el poder, tuvieron que crear inmediatamente una fuerza de poder legítima que está dada por el ejército o por las fuerzas de seguridad. Es decir, los ciudadanos generalmente acatamos las órdenes del Estado, pero si no lo hacemos, existe en última instancia, por parte del Estado, el uso legítimo de la fuerza física para convencernos de que tenemos que tomar esas decisiones o de que tenemos que acatar esas decisiones, ¿sí? O sea que tiene que existir la concentración del poder y tiene que existir el uso legítimo de la fuerza física. De hecho, los ejércitos siempre se formaron en el Estado moderno concomitantemente con el Estado moderno. Por el otro lado, necesitamos un aparato burocrático, es decir, si un Estado toma decisiones, esas decisiones tienen que llegar a todo el territorio y a toda la población. Y eso se hace a partir de un aparato administrativo que vendría a ser como un sistema circulatorio por donde fluyen esas decisiones y llegan a todo el territorio y a toda la población, ¿sí? Y por el otro lado necesitamos también recaudación de impuestos, porque el Estado no es una empresa privada que genera recursos, sino que para funcionar y para tener un Estado, los contribuyentes debemos contribuir con nuestros impuestos a la existencia de ese Estado. Por eso es que la recaudación de impuestos es indispensable para la existencia del Estado moderno, ¿sí? Bien, entonces tenemos los elementos por un lado y tenemos los procesos por el otro, que son dos condiciones indispensables para que exista el Estado, ¿sí? Voy a explicar con un ejemplo el tema de la concentración del poder y lo vamos a explicar comparándolo con los primeros estados modernos que surgen en Europa. El Estado moderno, así como nosotros lo entendemos hoy, aparece en Europa en el pasaje entre el feudalismo y el capitalismo. O sea que nosotros podríamos decir que el Estado moderno es paralelo al capitalismo, ¿sí? A la aparición del capitalismo. Se dan como conjuntamente, ¿sí? El Estado moderno con el capitalismo. ¿Qué existía antes del capitalismo? Existía el feudalismo, ¿sí? Ustedes habrán visto en historia que en un determinado territorio existían diferentes señores feudales, que esos señores feudales establecían un contrato de vasallaje con la población que vivía en sus territorios y que ese contrato de vasallaje implicaba lo siguiente: el siervo trabajaba la tierra y era una economía de autosubsistencia porque cuando trabajaba la tierra se quedaba con lo que necesitaba para vivir y el resto se lo daba a el señor feudal, ¿sí? Como era un contrato, esto tenía una contrapartida. Entonces el siervo trabajaba la tierra, pero el señor feudal le garantizaba seguridad a través de un ejército que cuidaba las fronteras. Porque ustedes imagínense que si en un mismo territorio existían varios señores feudales, todos esos señores feudales lo que querían era ampliar su poder, ampliar su territorio y ampliar su zona de influencia. Entonces, este sistema, el sistema feudal, no solamente tenía el poder atomizado, porque cada uno de estos señores feudales tenía poder, sino que aparte era una época muy inestable, porque todos los señores feudales estaban luchando entre sí para extender su territorio y su área de influencia. Entonces, por eso decimos que en el feudalismo no existía Estado, porque el poder estaba atomizado. Si nosotros seguimos la historia europea, vamos a ver que uno de esos señores feudales primó sobre el resto, sobre estas luchas que tenían, y se transformó en una monarquía absoluta, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo de Europa, porque es quizás el más fácil de percibir cómo se concentra el poder, cómo todos esos señores feudales que existían en un territorio van desapareciendo y se va quedando con todo el poder uno de esos señores feudales que se va a transformar en el monarca absoluto,
¿sí? La primera forma de Estado moderno son las monarquías absolutas en Europa, ¿sí? Este proceso, con algunas diferencias, se dio en todos los estados europeos que nosotros conocemos, aunque en diferentes periodos, ¿no? Aunque en diferentes años, pero el Estado moderno aparece, sí, aproximadamente en el siglo XVII, ¿sí? Bien, en América el proceso de concentración del poder fue tardío, ¿sí? Si lo comparamos con Europa, porque en América, al haber sido gran parte de América colonia de estos estados europeos, nosotros teníamos un sistema virreinal. Y después, cuando Europa empieza a tener problemas, España particularmente, los criollos argentinos empiezan a ver que pueden tomar sus propias decisiones y empiezan a pensar en la independencia, y recién arrancamos nuestro proceso de consolidación o de camino hacia el Estado moderno en 1810. Pero muy lejos estábamos nosotros en 1810 de ser un Estado moderno. Si ustedes se fijan en la historia argentina, arrancamos con el proceso de independencia en 1810, pero vamos a transcurrir casi 70 años hasta que podemos tener una constitución y podemos centralizar el poder, porque hasta 1860, 1870, hay muchos centros de poder en el territorio de lo que hoy conocemos como Argentina. Por un lado, vos tenés el poder de los habitantes originarios. Los habitantes originarios tenían su forma de distribuir el poder, tenían caciques como forma de gobierno, y estas comunidades originarias no acataban lo que el gobierno central en esa época intentaba establecer. O sea que ya de por sí tenemos todos los centros de poder dentro de de las comunidades originarias. Y por el otro lado también empezamos a tener muchos otros centros de poder dados por los caudillos en las provincias, que muchas veces no acataban el poder central. Entonces por eso no podemos hablar de un Estado moderno en los términos que nosotros los pensamos hasta 1860-1880. En 1880 es que nosotros ponemos la fecha de arranque del Estado moderno en Argentina, porque se concentra el poder, porque durante la presidencia de Mitre se genera el ejército y todo lo que es el aparato burocrático y la recaudación de impuestos, y recién a partir de 1860 en adelante hasta 1880 los elementos del Estado comienzan a consolidarse, ¿sí? Por eso es que no ponemos al Estado antes de 1880. Si ustedes charlan con algún jurista, probablemente les diga que el Estado apareció en 1853 con la sanción de la Constitución. Bueno, los politólogos, como vemos la película un poco más completa, con diferentes elementos, te vamos a decir no. En realidad no podés tener un Estado por el simple hecho de tener una Constitución, porque de hecho esa Constitución del 53 era una Constitución para la Confederación, pero la provincia más importante del país no reconocía esa Constitución, era un Estado aparte, Buenos Aires. Entonces no había centralización del poder, por más que tuviéramos una Constitución que había sancionado a la mayoría del país, pero que la provincia más importante no lo acataba. Entonces, las leyes por sí solas no hacen al Estado. El Estado es un proceso mucho más complejo, donde se tienen que dar estos procesos de los que yo les hablé y estos elementos en consolidación. Por eso ponemos la fecha de arranque en 1880. ¿Sí? Bien. ¿Sí? La consolidación del Estado entre los años 1860 y 1880. En el año 62 recién Buenos Aires, con algunas modificaciones, acata esa constitución, se empieza a conformar el ejército, se empieza a constituir un centro de poder, y recién a partir de las presidencias fundacionales nosotros empezamos a tener un proyecto de país hacia adentro y hacia afuera en el relacionamiento con otras naciones, ¿sí? También soberanas. Entonces ahí es que ponemos la fecha de arranque de nuestro Estado. Bien, después otra de las cosas que trata el capítulo, que quizás pueden ser las que más dificultades les acarreen a ustedes, es el hecho de toda la argumentación filosófica que viene detrás de la existencia del Estado moderno, ¿sí? Hay filósofos que pensaron concomitantemente con la formación del Estado
todo un bagaje teórico para explicar por qué existe el Estado, por qué es necesaria la existencia del Estado. Y ahí vamos